de Corintios capítulo 4, verso 7. Quiero plantar en tu corazón este principio de la palabra del Señor que está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Cuando lo tenga, dígame amén. 2 de Corintios 4, 7. Amén. Escuche bien. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Padre, te damos gracias y declaramos en este día que los cielos se abren en este lugar y tomamos toda autoridad de los aires y declaramos que la revelación de la palabra de Dios va a penetrar en nuestro corazón y cada vida va a cambiar en esta mañana. Declaramos, bendito Dios, y amarramos a todo espíritu de desorden, de distracción, de temor, a todo espíritu de angustia. Lo amarramos en el nombre santo de Jesús, a ese espíritu que quiere perturbar las almas y las mentes de los que hemos venido en esta mañana aquí a tu casa. Declaramos en este día que la paz de Dios gobierna este lugar. Declaramos en este día, por el poder de la sangre del Cordero, que este lugar se llena de tu presencia. Declaramos que el Espíritu Santo es el único que tiene legalidad para estar aquí en este lugar. Señor mi Dios, ponga su mano en el pecho. Declaro que mi vida cambia hoy. Declaro que hoy cambia algo en mi vida y que no saldré de este lugar como cuando entré. Yo declaro, Señor, que tu palabra penetra lo profundo de mi corazón y cambia algo en mi vida hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. ¿Tiene su Biblia en el libro de Lucas? Muy bien, hermanos. Hoy quiero hablarte acerca de la presión. ¿A quién le gusta que lo presionen? Porque hay gente que no le gusta la presión, ¿sabe usted? Hay gente que cuando se siente presionado o viene la lucha, deja de creer en Dios. Problema o se levanta un problema de dificultad en su hogar, empieza a dejar de venir a la iglesia. Hay gente que se aparta,
La palabra del Señor nos enseña. Ahí te dicen, no, ven aquí vas a ser próspero, tú ven aquí, van a sanarte, aquí te van a bendecir, aquí te van a ayudar, aquí Dios te va a sacar. Venir, pero no te hablan de que vas a ser presionado, que vas a tener pruebas y dificultades y angustias y presiones. ¿Cuánto se ha sentido presionado alguna vez? Porque si alguien te dijo que no iba a hacer la vida cristiana así, te engañaron. La vida cristiana, el camino del Señor, es un camino de presión. ¿Cuántos saben esto? Mire, ¿cuánto nos demorábamos antes que se invente la olla arrocera o el rinaguar? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuánto se demoraba uno para hacer el arroz? Hasta que seque, luego le ponías una latita abajo para que no se queme y se oree y se granee bien. ¿Cuántos han usado su latita debajo de la olla? Ahora salió la horra y se demoraba ¿cuánto? 30, 40 minutos. Ahora con tu olla arrocera, ¿en cuánto tiempo está tu arroz? 15 minutos. Quiere decir que la olla a presión, que es la olla arrocera, tiene el poder, tiene la particularidad, tiene la disposición de hacer lo que se podía hacer en media hora o en 40 minutos, en 15 minutos. ¿O no? Por el efecto de la presión. Mucha gente de nosotros necesitamos ser presionados para sacar lo mejor de nosotros. Porque la vida es una vida de presión, ¿sabes tú? La vida de un creyente o de un no creyente es una vida de presión. ¿Te presionan en el trabajo o no para que seas más fructífero, más productivo? ¿Te presiona el jefe o no? ¿Te presiona tu negocio o no para que tu negocio avance y crezca? ¿Te presiona el pastor o no? Debe dar gracia que tu pastor presione, hermano. Porque los pastores tenemos una unción especial de presionar. Porque el día que yo no te presione, el mundo te va a presionar y te va a llevar al infierno. Satanás, el mundo, tus amigos, tus amigazos y tus amigazas. La vida es una vida de presión. Y cuando tú vas a Lucas 22, escúcheme esto. Cuando usted lee capítulo 22 de Lucas, el verso 39, usted va a mirar y va a observar que es el momento de una crisis de presión del Señor Jesús. Está en una crisis terrible de su vida, en una presión tan tremenda que dice la palabra que su sudor, que se angustiaba y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Tal era la presión que tenía en ese momento el Señor Jesús, que el sudor de él, dice la Escritura, lo leíste, ¿no? Que eran como grandes gotas de sangre. Y ahí decía que él oraba más intensamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que han leído la Escritura que el Señor Jesucristo es conocido como el segundo Adán? Porque el primer Adán, el del Génesis, ¿recuerda usted? Adán, el del Génesis, fue un hombre que fue presionado por la serpiente y por su mujer. Come de este fruto, come de este fruto, y todos sabemos en qué terminó eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben cómo terminó Adán? Fracasó. Y si tú te das cuenta, Adán fue presionado en un huerto. Se llamaba el Edén. Delicias. Y él fue presionado en un ambiente de gloria. Él fue presionado en un huerto que se llamaba Delicia. Él fue presionado en un lugar donde él gobernaba, pero él fracasó. Y ahora vemos a Jesús en Lucas capítulo 22, a nuestro Señor, también en un huerto, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta, no? Ahí dice,
se fue al monte de los olivos, que también era llamado el monte o el huerto del Getsemaní. Ahí en el monte de los olivos, ahí estaba el huerto de Getsemaní. Y si el primer Adán, que fue presionado y fracasó y sucumbió, se llamaba el huerto delicias, deleite, este huerto Getsemaní, ¿sabe cómo se llama? Traducido al griego, se llama el lugar donde se tritura. Y ese lugar era donde se trituraba el olivo para hacer el aceite. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, el Señor va a ponerte bajo presión y va a cocer todo lo que estaba crudo en tu vida. No me gusta. Le dice la esposa o el esposo, no me presiones, tranquila, no me presiones, no me codees, no. El Señor te va a poner en una... Mira, te dije, ¿no? Si tú me aguantas 30, 25 minutos, si tú aguantas los 25 minutos ahora, Dios va a sacar lo mejor de ti. ¿Cuántos quieren esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque te vamos a poner en una olla a presión. Amén. Amén. Y el Señor entonces, hermano, nos está mostrando cuando Él entra en este huerto de Getsemaní, un momento de su vida en que está en crisis. Nos está mostrando cuando Él dice que su sudor era como gotas de sangre. Está mirando y diciendo, mira, te estoy mostrando mi alma, cómo está mi espíritu. Estoy en agonía, estoy presionado. Pero no, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿cómo logra Jesús eso? Y te decía que el huerto se llamaba huerto de Getsemaní porque ahí se trituraba el olivo y de ahí se sacaba el aceite de oliva, ¿no es cierto? Ahora, mientras más se trituraba el fruto, mejor era el aceite. Cuando se trituraba una sola vez, el aceite que salía ahí era un aceite barato en realidad. Era el aceite que se usaba para hacer las comidas. Es el aceite que usted usa para freír su pescadito. Aceite sano, aceite de oliva. Pero si era triturado 2 veces, ese aceite era de mejor calidad. Ese aceite costaba más. Y ese aceite era usado para medicina, para curar las heridas. Pero había una tercera intensidad más de triturar. Cuando era triturado por tercera vez, ese aceite era muy costoso, era de mayor calidad y era el aceite que se usaba para las lámparas que estaban en el templo, en el lugar santo. Y era carísimo. Y es interesante, hermano, que el mismo episodio de la oración en el Getsemaní, tú lo lees en el libro de Mateo y dice la palabra que Jesús oró 3 veces. 3 veces oró Jesús y dice Lucas, intensamente. Y creo yo, amado mío, que si tú estás siendo presionado en este momento, tienes que orar intensamente. Dile al que está a tu lado, escucha. Tienes que orar intensamente. Hermano, porque no puede un hombre vivir sin presión. Un hombre, una mujer no puede vivir sin presión. La vida te va a presionar. Hay gente que no le gusta. Pero hay una presión de la que yo quiero hablarte, que esta es la presión de Dios. Es una presión buena. Y yo te voy a decir con toda honestidad que yo prefiero vivir en la presión divina de la voluntad de Dios que vivir en la depresión del mundo. Porque ¿sabes qué? Cuando no hay presión, ¿sabes cómo se califica cuando no hay presión? Cuando no hay presión en tu vida, se llama depresión. ¿Cuántos quieren vivir en depresión? Por eso yo digo que prefiero vivir en la presión divina de la voluntad de Dios que vivir en la depresión del mundo. ¿Cuántos quieren esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Señor, yo quiero vivir aún en la presión divina tuya y no en la depresión que el mundo me ofrece.
La presión es necesaria. La cantidad de veces que era triturado este olivo o este fruto determinaba la calidad del fruto o del aceite que salía. Y Jesucristo oró 3 veces, hermano. Significa que cuando él estaba en agonía, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, yo no quiero pasar por esto. Señor, líbrame de esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él oraba por 3 veces allí. Significa que esa oración o ese aceite de oración subía ante el trono de Dios, el Padre, de buena calidad. ¿Sabe por qué, hermano? Déjame decirte que tú puedes orar y puedes levantar tus manos y puedes venir a adorar, pero tú no me vas a negar que la intensidad de tu oración cambia cuando tienes a un familiar en cuidados intensivos. Tu oración no es igual cuando se levanta la guerra en tu casa. Tu oración no es igual cuando el médico te determina o te detecta una enfermedad grave. Tu oración no es la misma, o es la misma. Porque hay intensidades de oración, ¿sabe? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué intensidad tiene tu oración ahora? Yo puedo ver los lunes que ya muchos han tirado la toalla. Yo puedo ver el jueves que muchos no vienen por ver un partido de fútbol. ¿Qué esperas? La Biblia dice que al que llama, al que pide se le da, al que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Sí o no? Pero a veces tú estás pidiendo y no se te da. Tú sales a buscar y no encuentras. Y es en el momento en que tú empiezas a ser presionado y empiezas a pensar, ¿qué pasa? Los cielos se cerraron para mí. ¿Por qué no responde Dios? ¿Por qué no me escucha Dios? Si estoy orando. Y yo creo que tu oración no tiene la intensidad que debe tener. Por eso hay niveles de intensidad de oración. Si tú lees a Pablo, te va a decir, no que ores, sino que clames, que llores, que te postres, que te arrodilles, que clames a Dios. Una cosa es orar y otra cosa es clamar a Dios. Donde tu alma se derrama, donde tu espíritu se abre y se derrama delante de Dios. ¿Tú estás orando así? Solamente cuando somos presionados oramos así. Y si tú estás orando es porque en tu vida no pasa nada, seguro. Si tú estás orando así livianamente, en una oración light, es porque tu vida sigue monótona. Y ahí es donde empiezan a entrarte cosas y actitudes raras en tu mente. Pero cuando vienen las cosas difíciles, cuando viene la presión, ay mamita, agárrate. Quieres orar a todo momento, en todo tiempo, te levantas de la cama, te acuestas, te vuelves a parar, vuelves a orar, sales al baño, sigues orando, estás sentado en la cocina, oras, te sientas ahí, te acuerdas y vuelves a orar. Quieres estar que la iglesia esté abierta los 7 días de la semana para venir a la oración. Pero cuando no eres presionado, te voy a decir un secreto, quiero que me pongas atención. Jesús oró 3 veces y dice la Biblia más intensamente. Lo acabas de leer en Lucas, ¿sí o no? Más intensamente. ¿Por qué más intensamente? Porque estaba siendo presionado. ¿Cuántos están siendo presionados en este momento? ¿Cuántos sentimos la presión? Yo estoy siendo presionado. Yo no sé usted. Pero escucha, hay gente que no tiene vida de oración. Hay gente que no le importa si ora o no ora. Hay gente que no le interesa si viene los lunes o los jueves a la oración. Por eso no resisten la presión.
Y cuando viene la presión se decaen, se desaniman, se angustian, gritan, llora mamá, papá, Dios mío, ayúdame. Y ahora no aguantas la presión y te desanima, te desalienta, reniegas de Dios, hablas de Dios, criticas de Dios cuando viene la presión. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene persistencia en la oración. Porque el que tiene persistencia en la oración tiene resistencia en la presión. El que tiene persistencia en la oración tiene resistencia en la presión. Y por eso el Señor oraba más intensamente en esa angustia en la que estaba, y Él oraba porque necesitaba tener resistencia en ese momento de presión. Cuando tú oras más intensamente, entonces puedes tener más resistencia en el momento de presión. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque en la medida que tengas persistencia en la oración, vas a tener más resistencia en la presión. Por eso a veces hay gente con espíritu débil, ¿no? Hay creyentes débiles espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han desarrollado su vida de oración. Porque no hemos desarrollado oración continua en nuestra vida. O si oramos, oramos muy fofamente, muy livianamente. Y no oramos intensamente. Solo oramos intensamente, hermano, cuando nos sentimos presionados. ¿Sabe que la vida es una vida de presión? Aún la gente que no le gusta la presión, todo lo que ha obtenido carnalmente es bajo presión. Mira, cuando un jovencito le dice, mamá, no me presiones, yo no quiero ir a la iglesia, no me presiones, yo no quiero seguir a Dios, y no le gusta que le presiones, ¿sí o no? Pero este mismo jovencito quiere un par de zapatillas Nike y le dice a mamá, cómprame la zapatilla. Y al siguiente día, ¿ya me compraste las zapatillas? Mamá, ya hay quincena las zapatillas. Y viene tu papá, ¿y las zapatillas? Y está zapatilla y zapatilla, hasta que ya cómprate la zapatilla. Y le compra. Y obtuvo las zapatillas bajo presión, ¿o no? Pero no le gusta que le presionen. Pero sí obtiene cosas bajo presión. ¿Se ha dado cuenta o no? Aquí hay maridos, esposos, que han obtenido muchas cosas bajo presión. Inclusive se ha casado con usted porque la presionó. Escuche, a lo que están viendo ahí en Facebook. Te ha dicho, yo no te quiero, cuando estaban enamorados. Tú no me gustas. Me gusta Cristiano Ronaldo. Olvídate, contigo no, ni te hagas esperanza, te dijo. Contigo no pasa nada, te decía. Pero el hermano